Bienvenidos, muchísimas gracias por la invitación a colaborar con ustedes. Bueno, yo represento la página de El Canto, como han visto el logo en todas las publicidades y los videos, etcétera. Bueno, es mi manera de colaborar con Psicovida y Bienestar. Son unos chicos muy talentosos, como podrán haber visto ya, y bueno, tienen un trabajo súper increíble para que lo sigan. Realmente muy interesante. Bueno, aquí está. Listo. Bien, no, porque sabes qué? Que necesito copiar la liga para que todos tengan acceso pues a poder ver esta charla que he preparado pues para ustedes respecto a las hormonas y la voz. Miren, bueno, voy a empezar platicándoles que tenemos ya el tabú, ¿no? O sea, lo hormonal ya lo identificamos como niño o niña, ¿no? No sé si estuvieron ahorita presentes en la charla con Natalia, que me pareció súper interesante porque habla de adrenalina, de cortisona, todas esas son hormonas. O sea, eso es súper interesante que lo empecemos a considerar en nuestro día a día. ¿Por qué? Les insisto, porque es como un tabú, o sea, ya no queremos hablar de eso o nos asusta o simplemente pues nos da cosas, o sea, no se nos viene a la mente investigar. El objetivo de esta breve charla es ayudarles a un poquito a tener un poquito de curiosidad, cantantes y no cantantes. ¿Por qué? Porque la voz es comunicación. Todos, la mayoría, bueno, en esta sociedad necesitamos la voz, ya seas maestro o no seas maestro, seas comunicador, seas telefonista, seas abogado, lo que sea tu profesión, tienes que interactuar porque somos una sociedad sonora, por así decirlo, ¿no? Nos comunicamos muchísimo por la voz. Entonces, por eso es súper importante cuidarla. El trabajo que yo hago como investigadora de la técnica vocal, como maestra de técnica vocal también, pues va orientado no solo a la belleza vocal, porque obviamente todos quieren cantar bien, bonito, afinado, sino que también va sobre todo enfocado al preservar el instrumento. Al decir, te vas a poder hablar de una manera que te agrade, ahorita vamos a llegar a esa parte psicológica de la identidad de la voz, por más tiempo, ¿ok? Porque eso es lo que va a pasar en el momento en el que por naturaleza el cuerpo degenere, entonces va a cambiar tu voz, también va a cambiar tu voz en la pubertad, etcétera. Entonces eso lo vamos a ir viendo. Aquí yo les puse, les digo brevemente, o sea, tenemos muchísimas hormonas. No soy experta tampoco en el sistema endocrinológico, bueno, porque me confundo mucho con las palabras en italiano, pero tengo mucho bibliografía, muchos documentos pues en otros idiomas, por eso a veces me confundo, pero bueno, les pido una disculpa. Solamente les quiero decir que esto tiene muchísimo que ver con el cuerpo, tiene muchísimo que ver con nuestro día a día. Puedo apostar a que ustedes las reconocen más de una, ¿no? Tenemos interesantísimo, bueno, la serotonina, todo el mundo habla de ella, ¿no? Nos ayuda, entre otras cosas, a regular el apetito, la temperatura corporal, tiene influencia en la actividad motora, lo que nos decía Natalia, ¿no? La función cognitiva también es muy interesante, es conocida, si es cierto, como la hormona de la felicidad, porque provoca sensaciones de bienestar, relajación y satisfacción. La adrenalina, bueno, también ahí la tenemos, es básica para la respuesta de huida o lucha, aumenta el ritmo cardíaco y suprime los procesos no vitales. Recordemos, estamos hablando de hormonas, ¿ok? Bueno, tenemos dopamina, melatonina, que nos ayuda a dormir. Tenemos de verdad un montón que yo nunca había escuchado. La histamina, por ejemplo, ya ven que nos hace, participa en la respuesta inmune ante una infección o estímulo estresor del medio, cuando tomamos antihistamínicos, pues para las alergias, ¿no? La insulina, súper conocida, cortisol, ya se los había mencionado. Bueno, ¿por qué es el tema ahorita que estamos hablando de esto? Porque la laringe, y eso es súper importante que lo recuerden, la laringe es súper sensible, específicamente, vamos a ver, a los cambios de
andrógenos, progesterona y estrógenos, que en este caso, bueno, son hormonas sexuales. Sí es cierto. Ahorita ya vamos a hablar mucho de niño o niña, ¿no? Es fisiológicamente hablando, obviamente, ¿no? En realidad, y eso es súper interesante, también lo pueden ver, la laringe es una válvula de seguridad para proteger las vías respiratorias. ¿Por qué lo decimos esto? Porque, bueno, mucho se ha investigado sobre la voz, sobre la voz desde los tiempos antiguos, ¿no? ¿Qué fue primero, la voz o la música, la voz o el canto? Entonces, decimos, bueno, se cree, obviamente los historiadores, los investigadores, creen que la laringe se adaptó, ¿no? A poder hablar, a poder comunicar y entonces a poder cantar. O al principio hacer ruidos, ¿no? Sonidos, y a poder cantar después, ¿no? Como una expresión ya, una conexión pues espiritual, como todo lo que habíamos estado pues comentando. Aquí en esta imagen que yo les puse, creo que es súper interesante que observemos la laringe. O sea, sí es cierto que los niños empiezan a hablar chiquitos, o sea, chiquitos estamos hablando 1 año, 2 años, eso es muy chiquito. Hablar, ok, hacer sonidos. Tenemos que recordar que esa es una laringe inmadura respecto, obviamente, a un adulto. Entonces, bueno, esto es muy específico en el canto, por eso a los niños no les debemos de poner un repertorio adulto, ¿ok? Eso después vamos a profundizarlo en otras clases, pero en este caso quiero nada más que tengan esa consideración también en el modo de hablar de los niños. Ellos tienen todavía que encontrar el equilibrio del espasmo, ¿no? O sea, como de pronto sale el aire y no saben regularlo, pues de pronto gritan, de pronto sus frases no son obviamente como de un niño mayor, ¿no? O sea, vemos la diferencia en las edades. Entonces es muy importante pues recordar esta parte de la laringe, y por eso yo quería específicamente hablar de este tema hoy en relación pues con las hormonas. Entonces aquí está tal cual las hormonas sexuales, no se las voy a leer todas. Ya sabemos que existen, ya sabemos que tienen una función. O sea, a mí les recuerdo, son un elemento, las hormonas, imprescindible para que todos los tejidos y órganos cumplan con sus funciones. Entonces, por favor, ya no las esnovemos, ya no las rechacemos, son muy importantes y sobre todo es muy importante tener un equilibrio hormonal en el cuerpo, ¿no? Pues por todas estas cosas. Recordando entonces el punto que la laringe, bueno, es un receptor importantísimo de todos estos cambios que suceden. Entonces, ok, perdón, estoy presentándoles también las diapositivas. Y aquí tenemos los principales eventos hormonales. De un lado les puse a las mujeres, bueno, sexo femenino y sexo masculino. Del sexo masculino no voy a hablar hoy, voy a hablar muy, muy poquito porque pues el tema ahora vamos a celebrar el Día de la Mujer de mañana. Entonces empezamos en la pubertad, después durante toda la vida el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia. La pubertad en el hombre obviamente es mucho más marcada y vamos a hablar entonces de qué es esta etapa. Bueno, aquí tenemos pues la definición y por qué es importante con la laringe, lo que les decía. Se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y entonces empieza a cambiar todo. Voy a hacer un switch entre la parte fisiológica y la parte psicológica. Recordemos también que tu voz, bueno, ya es como que ya te acostumbras, pues ya sabes que eres tú, ya sabes más o menos cómo se escucha. De hecho, muchas personas sienten mucho disagio, mucho molestia, por así llamarlo, cuando están roncas, cuando están afónicas, cuando no pueden hablar, cuando sienten su voz. O sea, la voz te dice muchísimas cosas de la persona. Entonces tú mismo te escuchas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las niñas también en la pubertad? En realidad el cambio es muy paulatino, no se nota tanto. Tenemos todavía 15 minutos, sí. No se nota tantísimo, entonces digamos que lo asimila, ¿no? Lo asimila, pero obviamente pues a las niñas nos pasa
el ciclo menstrual y entonces empezamos a tener otro tipo de relación con nuestro cuerpo, ¿no? Es mucho más el cambio que es constante, pues, o sea, de pronto te pasa y dices, ok, esto me va a pasar siempre, y entonces empiezas a asimilar tu voz y tu cuerpo ya como que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, en los niños, bueno, obviamente el cambio es mucho más drástico, eso lo sabemos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no quieren aceptar su nueva voz. Entonces, los que tenemos niños en el coro, etcétera, pues se les da pena, dejan de ir, fingen la voz, o sea, muchos mantienen su voz, o sea, que recuerda mucho a la voz infantil. ¿Por qué? Porque su nueva voz no va de acuerdo con ellos, o sea, dicen, ¿qué está pasando? O sea, significa que soy otra persona. O sea, son muchísimos los cambios que vemos en esta etapa y por eso es muy importante también conocerla, ¿no? Con nosotros como adultos, nosotros como hermanos, nosotros como parte de un núcleo o como maestros, ¿no? Lo que les comentaba. Bueno, esto es un tema obviamente que podemos hablar y hablar y hablar, pero es importante que hay un cambio, entender que hay un cambio en los hombres donde se modifica el sonido. De estar hablando tal vez aquí, empiezan a hablar acá. O sea, hay un salto que llamamos el salto de octava, que son con una frecuencia completamente diferente de los niños. Y bueno, me voy a saltar, bueno, voy a hablarles poquito mientras están leyendo esto, voy a hablarles del ciclo menstrual, eso lo vamos a profundizar después en otra clase, como les comentaba, pero ¿qué pasa? Sobre todo las cantantes, también, bueno, las personas que usan su voz lo notan. Las que no cantan, bueno, el estudio dice que las que no cantan son el 33% que notan un cambio, ya sea en los poquitos días antes o durante su menstruación. Y las cantantes es un 47% que nota este cambio. ¿Qué significa ese cambio? Pues que la voz es un poquito más gruesa. ¿Qué significa esto? Pues como más pesada también, obviamente, el cuerpo, todo, como les decía, la laringe, la respiración, músculos, o sea, tiene que ver todo el cuerpo, la voz, no es nada más de aquí para arriba. Entonces, que empiezas a notar cambios en todo tu cuerpo, obviamente tienes malestar, tienes cólicos, hay un incremento, bueno, de retención hídrica. Entonces, ¿qué pasa? Hay una modificación de la mucosa que existe en las cuerdas. Las cuerdas necesitan un ambiente húmedo para poder ondear, ¿no? Para poder trabajar. ¿Qué pasa cuando estás afónico? Que tal cual no te sale la voz, tienes súper reseca la garganta, puedes tener algún problema, puedes tener a lo mejor una cuerda paralizada, etcétera. Bueno, son cosas que ya verá el médico, pero para una normal y natural funcionamiento de la voz, de la garganta, llamemos la garganta, de las cuerdas, es una mucosa. Entonces, esa mucosa viene modificada por las hormonas, ¿ok? Obviamente no voy a estar a decirles la fórmula química y lo que está pasando. Quiero, como les decía, que sea una invitación a que ustedes, si les interesa, pues vayan y profundicen sobre eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el canto, por ejemplo, tienen ya dificultad a alcanzar los agudos. O sea, dices que ya no me sale. O sea, tú sientes que algo no está bien. No es nada más que es algo que tú nunca hayas podido hacer. Es un cambio que sientes y que dices, ok, algo está pasándome. No me siento igual que antes. Pero lo importante aquí es considerar que es un proceso, ¿ok? Como bien saben, al final vamos a tener espacio para preguntas y respuestas. Les digo ya de una vez para yo poderme hacer un tiempo si tienen alguna duda en específico. Y bueno, si estoy hablando muy rápido, es que tenemos muy poquito tiempo, pues me dicen. El embarazo, ¿por qué es algo a considerar? Pues obviamente hay cambios hormonales. Generalmente se produce después de la ovulación. ¿Esto qué significa? Que hay progesterona en la placenta. Estos altos niveles de esta hormona van a provocar una reducción de la tonicidad de este esfínter, ¿no? Que está aquí. Y va a facilitar la secreción de reflujo ácido. Cantantes, entre paréntesis, saben perfectamente que el reflujo gástrico puede causar nódulos, entonces puede afectar de manera negativa. ¿Por qué? Porque ustedes saben, pues está conectado. Entonces, si de pronto hay un reflujo
se almacena o se queda en las cuerdas. Ustedes saben que el estómago es ácido para poder sintetizar todos los alimentos, para poder absorber los nutrientes. Entonces, si ese ácido regresa a la garganta, lastima. Sobre todo va a lastimarnos si sobre ese ácido nosotros cantamos o hablamos mucho, etcétera. Entonces, de pronto no sabemos qué pasa, pero tenemos una rachita de que estamos comiendo picante, de que estamos cenando hasta muy tarde, etcétera, cosas. Por ejemplo, tomar agua es bueno, pero no es bueno tomarla e irte a acostar porque favorece ese reflujo. Entonces, bueno, también otro paréntesis, depende mucho de la genética de cada quien. Hay cantantes que dicen que durante su embarazo se sienten fenomenales y cantan súper bien, y hay otras que dicen, sabes que me cuesta mucho más trabajo. Entonces, nos dice también que nos altera la postura. De veras les recomiendo muchísimo que regresen los que no pudieron estar en la conferencia de Natalia de las 9 de la mañana, porque habló de la postura. Eso tiene muchísimo que ver con el canto, tiene muchísimo que ver con cómo tú te sientes y cómo tú te comunicas. Entonces, si yo voy a cantar y me cierro, o sea, no solamente tiene que ver que estés presionando tus órganos o lo que sea, es también mentalmente como tú te sientes cerrado. Tu voz va a ser tímida, tu voz va a ser, llamémoslo en este caso, insuficiente para lo que vayas a querer cantar. Entonces, aquí hablamos de que hay un incremento aumento en la curva lumbar, ¿no? Acá atrás en la espalda. Entonces, obviamente me va a modificar. Si se fijan, ya va a compensar o descompensar una postura cómoda para mí para hablar o para cantar. Y en el embarazo, obviamente, me está tal cual cambiando. Como les decía, ¿qué afecta? Bueno, obviamente quise hacer un resumen, no se trata de todo lo que pase, pero nos afecta en que pues puedes tener malestar, también cuando tienes náusea, o sea, todo eso, cuando hay cuando hay malestar, cuando hay náusea, cuando tenemos vómito específicamente, pasa por las cuerdas, cómo se siente el ácido, cómo molesta todo eso que regresó del estómago. Entonces es muy importante también pues que no cantemos sobre eso, que no hablemos sobre eso, para que no haya un daño después. Voy a seguir adelante. Las recomendaciones, pues claro que son reposo, para que no excedas, ¿no? En mala postura, en carga, etcétera. Las vitaminas siempre son un complemento importantísimo para la salud de la mucosa vocal que les comentaba antes. Y la educación vocal también es importante. Miren, aunque ustedes no canten, si son maestros, como les decía, si utilizan su voz, ahorita vamos a ver más adelante también por qué, para trabajar, saber educar cómo, o sea, por ejemplo, saber qué hacer en un momento de demasiado cansancio, ¿no? Dices, es que estoy cansado, pierdo la voz, me quedo ronco, eso jamás va a ser algo sano, ¿no? Para el cuerpo. Si es cierto, por ejemplo, yo me corto y yo ya sé que me voy a poner una venda, ya sé que me voy a poner un curita, ya sé cómo cuidarlo, pero después de haber ido a un concierto, después de haber estado gritando, después de haber estado hablando tantísimo y ya no sabemos, la mayoría de las personas, cómo cuidar, cómo reposar la voz, cómo curarla tal cual, porque muchas veces la dañamos, muchas veces, bueno, la voz es abstracto, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando tal cual de las cuerdas, estamos hablando de los músculos, de la espalda, estamos hablando de todo el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante, por eso es la invitación a educación vocal. No necesitan tener un año de clases de canto o de clases de educación vocal, pueden ser unas cuantas sesiones donde ustedes tengan bien claro qué es lo bueno, qué es lo malo para la voz, qué si fumar y por qué, cuánto tiempo, etcétera. O sea, vamos asumiendo también responsabilidades, ¿no? De nuestros hábitos. Aquí, este es un tema interesantísimo, muy importante. Como les decía, bueno, no les voy a hablar tan específicamente, médicamente, de lo que sucede, pero cuando se pierden los estrógenos, aquí lo pueden ver, la mucosa de las cuerdas cambia. Cambia de tal manera que hay presencia de andrógenos. Entonces, se disminuye la extensión vocal. ¿Qué significa la extensión vocal? Si yo puedo ya, llegué hasta ahí. Porque yo antes llegaba hasta más arriba, ¿no? Pero ahorita ya no puedo. Se pierden los agudos, se baja el tono habitual del habla, es frecuencia fundamental, es F0, y se verifica la pérdida del brillo, de armónicos, y hay aspereza y soplo. La voz así, como con aire.
¿ok? Y hay mucha menos resistencia vocal. Aquí podemos ver el resumen, afecta la vida social y profesional como anteriormente. Hay una presencia de malestar vocal y cambios en el timbre de la voz. Es súper interesante. Esto sucede más o menos a los 50 años en promedio. Pero la cosa interesante es que, si se fijan, los niños y las niñas, se confunde su voz, ¿no? Su voz es muy parecida. Ya cuando está la pubertad, entonces ya hacemos el cambio, ya escuchamos la mujer, o sea, la diferencia, ¿no?, vocal entre mujer y hombre. Y en los hombres, cuando llega su menopausia, ¿no?, su cambio hormonal drástico, ya en vida adulto mayor, también hay una confusión y ya no sabemos bien si es hombre o es mujer quien habla. Entonces, bueno, esto es una, como les comentaba al principio, es una, digamos, degeneración natural que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay, obviamente, aquí tenemos las recomendaciones de, déjame subir un poquito, ahí está. Las recomendaciones que puede ser la terapia hormonal más vitaminas B y E, magnesio, sales minerales y estimulantes del tono venoso como la troxerina. Esa, como les decía, es también una hormona. Entonces, ¿qué es el problema de esto? Pues es que tiene consecuencias, que puede subir los triglicéridos malos, bueno, el colesterol malo, los triglicéridos, y entonces no siempre es la mejor opción. También pues porque muchas veces yo no quiero tomar hormonas, yo no quiero, o sea, sí, tenemos ese contraste. Entonces, ¿por qué es muy importante? Bueno, aquí se ha visto, hay estudios que lo demuestran, que la educación vocal es un aliado. Puede ser obviamente antes de la menopausia o durante, pero, ¿por qué? Porque estos estudios demuestran que las personas que tienen, bueno, profesionalmente uso vocal como coristas, etcétera, reportan menos fatiga al hablar, menos cambios drásticos, por así decirlo, durante esta etapa. Entonces, por eso se recomienda, les insisto, no tienes que cantar, pero simplemente es saber educar tu manera de hablar, ¿no? El poder estar hablando sin necesidad de detenerte demasiado, ¿no? Ahora tenemos, ya por último, las consideraciones psicológicas. Bueno, me gustaría solamente darles este pequeño input, esta pequeña idea, ¿no? Fíjense cómo, y nos lo platicaba nuestra amiga Aletia, psicóloga, las personas que tienen trastorno de personalidad múltiple, porque esto existe, esto es algo que existe, utilizan una voz diferente para cada personalidad. Obviamente no lo van a decir. Hay una manera en la que ellos entienden que son diferentes, o sea, ni siquiera lo piensan, ¿no? Es diferente. Entonces, el psicólogo, en este caso el operador sanitario, ¿no? El dicho en italiano, se da cuenta por cómo está hablando de en qué personalidad está esta persona, ¿no? Por eso también vemos personas, yo lo he visto, sobre todo personas que tienen cuerpos grandes y que a lo mejor no los aceptan mucho y tienen sus voces así, generalmente lo hacen así como para decir, me quiero hacer pequeño, ¿no? Porque lo ves, porque cuando se enojan hablan así y gritan y etcétera. Entonces sabes que ese es su tono de voz, ese es su color de voz. Entonces es muy importante también la educación vocal para saber dónde estamos, ¿no? Es interesante también, hay un estudio que demuestra que después de tener a un hijo, ¿no? Después de tener un hijo, la voz de la mujer baja tal vez más o menos de un tono. Se cree que es para demostrar más madurez, para hacer más agradable también la voz al niño. Y es como una cuestión social, ¿no? A lo mejor en este estudio que hicieron es muy específico también, pero el resultado fue ese, el resultado fue que la voz se hace un poquito más grave y podría ser por eso, para demostrar delante de la sociedad, o sea, ya es un nuevo rol, ¿no? O sea, es una cosa que traemos genéticamente pues muy dentro para podernos comunicar mejor o sentirnos más a gusto, por así decirlo, o sea, más en forma, más en el lugar, el tener la voz un poquito más grave, ¿no? Y con esto ya, ya terminamos.
les ponemos, bueno, las próximas actividades que tenemos y el contacto bueno, el contacto de la página es el Canto Online. También tenemos, bueno, mi página como Blanca Esther Canto, me pueden encontrar ahí. Yo publico pues muchas cosas relacionadas con el canto en específico, pero como ven, tiene muchísimo, muchísimo que ver con la vida de todos los días. O sea, los maestros sobre todo, el psicólogo que todo el tiempo está hablando y comunicando con su paciente, pues es muy importante que haya una educación vocal, ¿no? Aquí tenemos pues los talleres del 21 de marzo, específicamente yo voy a hablar de la energía vital, voz y respiración, como o sea, desde tiempos antiguos, como la respiración es la vida, ¿no? No debería de haber una educación, una técnica en algo que es natural, ¿no? Es como técnica de respiración, no es tanto eso, sino es más bien redescubrir cuál es la respiración funcional para cada persona. Cada persona tenemos ideas, ¿no? Un equipaje, por así decirlo, un equipaje psicológico, un equipaje mental que nos lleva, que nos ayuda a interactuar todos los días en el punto en el que estamos, ¿no? En la sociedad, si somos mamá, si somos maestras, como les comentaba, etc. Entonces, la respiración, por eso muchas veces tiene que ver con la voz. Hay, bueno, por ejemplo, si existe un neurospasmo, de pronto así a la persona y se le sale, pero eso ya es porque tiene un problema neurológico, ¿ok? Eso ya como maestro de canto tenemos que direccionarlo con un médico especialmente, pero muchas veces es simplemente trauma, lo que nos platicaban, el mutismo, ¿no? Cómo personas de pronto eligen dejar de hablar, dejar de comunicar absolutamente, ya no dice nada, o sea, fíjense la importancia que tiene el canto, ¿no? Perdón, la voz. Y claro, el canto, lo que decía Aletia, es difícil cantar enojados. Quisiera yo que traten de hacerlo. Tristes sí podemos, tristes bueno, pero estás ahí llorando y cantando. Contentos, claro que podemos hacerlo. Enojados es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya es otro tema que me gustaría seguir hablando, pero ya estoy en tiempo. Las emociones como la voz tiene una cierta frecuencia que nos tal cual nos calma el cerebro, o sea, nos entran las ondas y nos hacen sentir, o sea, nos alinean tal cual, nos alinean en frecuencia. Entonces yo les invito a cantar siempre, independientemente de quién sea, de lo que piensen todos, y claro, también pues que tengan una educación vocal, aunque sea que entren a una masterclass, que entren por curiosidad a saber, sobre todo higiene vocal, eso es muy importante para todos. Esa es mi invitación. Les agradezco mucho por haberme acompañado. No sé si tengan alguna otra duda. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, ya saben dónde contactarme. Y seguimos pues con la programación.